1 millón de personas al año son diagnosticadas con cáncer de hígado. ¿Sabes reconocer las señales y síntomas de alerta del cáncer de hígado? Este dato de casi 1 millón de personas corresponde al año 2022. En la actualidad se espera que ese número sea aún mayor. Entonces posiblemente ya hemos superado el millón de nuevos casos de cáncer de hígado. Y te voy a contar por qué ese número está aumentando, cómo evitarlo. ¿Será que existe una forma de prevenir el cáncer de hígado? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y también los 11 signos y síntomas. ¿Por qué? Si descubres el cáncer de hígado en una etapa más temprana, tu posibilidad de curación, tu pronóstico es mucho mejor. La probabilidad de curación es mucho mayor, así que presta mucha atención a estos signos y síntomas. La señal número uno, para empezar, puse una señal bastante extraña y también muy curiosa, que es el dolor en el hombro derecho. ¿Por qué puedes tener dolor en el hombro derecho? ¿Por qué sucede esto? ¿Es una señal de alerta de que el hígado puede tener algún problema? Porque si tienes un cáncer en el hígado, puede haber un nódulo que está creciendo, una masa que está aumentando de tamaño, un tumor que se está desarrollando en el hígado. Y el hígado también puede tener una condición que llamamos cirrosis. Cuando el hígado pierde su función, esto también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de hígado. Esto puede afectar al diafragma y esto puede causar entonces dolor en el hombro derecho. ¿Lo sabías? Probablemente no. Es una señal bastante extraña, pero es importante investigar el hígado en estos casos. La segunda señal, y esta sí es una señal mucho más frecuente, una señal de alerta, es la reducción del apetito. ¿Por qué? El cáncer puede producir sustancias que te harán sentir más náuseas, sin apetito y también por toda la condición de estar creciendo, de estar consumiendo nutrientes, por ejemplo, puede causar pérdida de apetito y en consecuencia reducción de peso. Entonces, la pérdida de apetito puede ser un poco más subjetiva, pero la reducción de peso no lo es. Y es esa reducción en la que no hiciste ningún cambio, no comenzaste ninguna actividad física, no cambiaste nada en la dieta y estás adelgazando sin ninguna causa aparente. Cuando esa pérdida de peso es preocupante y deberías investigar alguna causa, como el cáncer de hígado, existe un número que es una reducción del 10% del peso en un periodo igual o menor a 6 meses. Eso es un indicio de que hay algo mal. Sí necesitamos evaluarlo. Existen otras enfermedades que también pueden llevar a una reducción de peso de manera no intencional, como la diabetes, niveles elevados de azúcar en la sangre. Cuando están muy elevados, el cuerpo también va a tener una reducción en la acción de la insulina, o entonces, en el caso de la diabetes tipo 1, no tienes insulina. Por lo tanto, los niveles aumentan de manera muy rápida y eso va a llevar a la reducción de peso, porque la insulina es la principal hormona anabólica, la más fuerte que tenemos, y es una condición muy grave. Entonces, niveles elevados de azúcar en la sangre y pérdida de peso son una emergencia. Debes estar muy atento porque puedes desarrollar una complicación grave como la cetoacidosis diabética, que también tiene una alta mortalidad. Y otra condición, aprovechando para hablar de la pérdida de peso, son las alteraciones de la tiroides, principalmente el hipertiroidismo, el exceso de hormonas. También puede ser grave, puede aumentar mucho la presión y acelerar los latidos del corazón. También es necesario hacerse exámenes lo antes posible para identificar qué está sucediendo contigo. Pero la pérdida de peso es una señal de alerta muy importante. También hay que revisar la cuestión del hígado. La señal número 3, y esta es una señal más inespecífica, pero la voy a mencionar aquí porque es muy frecuente. Muchos estudios indican más del 80% de las personas que son diagnosticadas con cáncer de hígado presentan este síntoma aquí, que es la postración, el cansancio, la fatiga, náuseas y vómitos. También parece que ya te despiertas cansado. ¿Por qué?
No solo por la condición del cáncer, sino también porque el cáncer puede alterar las células rojas de la sangre, generando lo que llamamos anemia. Esto te va a dejar más cansado. Entonces, por toda la situación existen varios motivos. La reducción del apetito también, como ya vimos, pero el síntoma de cansancio, la disminución de la aptitud física, no lo voy a restringir aquí porque ya es un síntoma inespecífico, así que cualquiera de ellos. En estas situaciones parece que uno se despierta ya cansado. Antes tenías que subir 4 tramos de escaleras. Cariño, ahora sube. Uno ya está cansado, por lo que una reducción en la condición física también es fácil de saber acerca del cansancio. No, a veces el cansancio también es más subjetivo, pero una disminución en tu capacidad para realizar actividades físicas. Esto resulta bastante impactante, especialmente para quienes lo están viviendo. Y la señal número 4, y esta señal aquí también es sugestiva, de alteraciones en el hígado, que es el abdomen hinchado de líquido. En el lenguaje médico lo llamamos ascitis, es la acumulación de líquido en el abdomen. ¿Y por qué esto puede estar relacionado con el cáncer de hígado? ¿Por qué? Cuando el hígado comienza a perder función, puede haber acumulación de líquido, no solo en el abdomen, sino también en las piernas, también en los brazos, en la cara. Lo mencioné aquí en el abdomen porque es el signo más evidente, incluso en los pulmones. También puede acumularse agua, acumularse líquido, así que abdomen hinchado de líquido o ascitis, dependiendo de la región. Muchas personas solo lo conocen como abdomen hinchado de líquido, por eso lo estoy diciendo de esta manera. El objetivo de este video es transmitir información y no hablar en un lenguaje médico complicado. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, así es más fácil para que todos puedan entender. Pero, en presencia de ascitis, hay que evaluar cómo está el hígado, principalmente la función hepática, cómo están las proteínas en la sangre, la albúmina, cómo está funcionando el hígado. El signo número 5 también puede indicar problemas en el hígado, son las heces más claras y la orina oscura. Heces claras. A esto lo llamamos acolia y a la orina más oscura, coluria. ¿Por qué? Porque esto también puede indicar una alteración en el hígado, principalmente en la bilis. ¿Ya has oído hablar de la bilis? Entonces hay que ver cómo está tu hígado. Puede indicar una enfermedad en el hígado y una de esas enfermedades puede ser el cáncer de hígado. Este es un signo de alerta bastante fácil de percibir. La orina más oscura, muchas veces los pacientes no se preocupan tanto, pero puede ser una orina oscura, incluso con un tono parecido al de un refresco. Bueno, entonces hay que prestar mucha atención. Y las heces más claras generalmente son las que más asustan y también puede ser una señal de problema en el hígado. La señal número 6. Alteraciones en la coagulación. Una de las funciones del hígado es justamente coordinar nuestra coagulación. Si tienes alguna alteración en el hígado, si ha perdido función, puedes tener una mayor probabilidad de sufrir hemorragias o sangrados. Entonces, si estás sangrando con más facilidad, si tuviste un corte pequeño y sangra, notaste que hubo un cambio en el patrón o tienes varios hematomas en el cuerpo y ni siquiera sabes dónde te golpeaste. Tienes hematomas, eso es bastante notorio. Y en las fases más avanzadas del cáncer de hígado, debido a que el cáncer también puede producir sustancias que son procoagulantes, puedes tener un aumento del riesgo de trombosis, de coágulos. Esto puede generar una complicación grave, que es la trombosis venosa profunda, coágulos en las venas más profundas. Y esos coágulos pueden ir a la circulación y detenerse en uno de los pulmones, ocurriendo lo que llamamos embolia pulmonar, que también es una condición muy grave, el tromboembolismo pulmonar. Eso es, cuando hay un coágulo y ese coágulo termina en uno de los pulmones. Es una condición muy grave, con una alta tasa de mortalidad. Entonces hay que prestar atención a estos temas relacionados con el hígado. Y la señal número 7 es dolor en la región del hígado. Pero ¿dónde queda esa región llamada hipocondrio derecho? En la parte superior del abdomen. En el lado derecho, justo debajo de las costillas, en la parte inferior de las costillas. Así es más fácil de localizar.
Ahí es donde está el hígado. Si tienes dolor ahí, también debes investigar enfermedades en el hígado. Te lo voy a explicar mejor también. ¿Cómo se investiga esto? ¿Cuáles son los principales exámenes? Pero vamos a seguir con los signos y síntomas. Y la señal número 8 es la ictericia, también llamada amarelao. Tienes un aumento de la bilirrubina y debido a ese aumento, tu piel puede ponerse amarillenta. Generalmente, ese color amarillo comienza en la región de los ojos. Entonces, es muy importante prestar atención a la región de los ojos, porque niveles más bajos no van a causar color amarillo en la piel, pero ya pueden causar color amarillo en los ojos. Entonces, esto puede ser una señal de problema en el hígado. Y el signo número 9 es la picazón. Cuando la bilirrubina empieza a aumentar, puede causar picazón en la piel. Cerca del 20% de los pacientes con cáncer de hígado van a tener este signo, que es la picazón. Los otros signos, por regla general, son más frecuentes, pero puse aquí la picazón porque es algo muy característico. Muchas veces las personas no relacionan la picazón en la piel con problemas en el hígado. Por el aumento de la bilirrubina, esto puede causar picazón. Cuando yo trabajaba en hospitalización y atendía pacientes, muchos con cáncer de hígado, esto era muy evidente. Quien tenía aumento de bilirrubina tenía picazón, solo que muchas veces esa picazón es subestimada. Muchas personas piensan que se debe a otra cosa, pero sí puede ser por una alteración en el hígado. Y el número 10, este aquí es mucho más frecuente, que es la distensión abdominal. Comes un poco y parece que ya estás lleno, una sensación de plenitud. La distensión abdominal también es llamada empacho. ¿Has escuchado ese término? Entonces, esa sensación de que estás lleno, comes muy poco, ya te sientes mareado, ya tienes el abdomen hinchado, ya te sientes lleno, también hay que investigar problemas en el hígado. Y la señal número 11, que es el aumento del hígado, también llamado hepatomegalia. El aumento del hígado puede detectarse mediante el examen físico. Muchas veces es una pista que lleva al diagnóstico, porque puede haber una masa, puede haber un nódulo, el tumor puede estar creciendo, esto puede palparse durante el examen físico. Y ahora, ¿cuáles son los exámenes que el médico utiliza para identificar algún problema en el hígado? Los exámenes de sangre. También tenemos exámenes de imagen. ¿Cuáles son los exámenes de sangre? Para ver si el hígado está siendo dañado, si está inflamado, por ejemplo, existen las enzimas hepáticas como TGO y TGP. En algunas regiones, las enzimas hepáticas se llaman AST y ALT. Es lo mismo. Tenemos exámenes de función hepática para ver si ese hígado está funcionando bien. Exámenes como el tiempo de protrombina para evaluar la coagulación, hemograma completo, también prestar atención a la parte de las plaquetas porque los problemas en el hígado pueden reducir las plaquetas. Las proteínas en la sangre, podemos medir la albúmina, las bilirrubinas. ¿Vieron que hablé bastante sobre las bilirrubinas? Entonces, el aumento de bilirrubinas puede dar una pista sobre problemas en el hígado. También existen exámenes de imagen. ¿Cuáles son esos exámenes de imagen? Aquí el principal es la ecografía abdominal, que va a observar la región del hígado. Es el examen más común, más frecuente y puede dar una pista bastante interesante. Otros exámenes, incluso la resonancia magnética de abdomen, para ver si la cuestión es del hígado, muchas veces es más específica para la parte del hígado. Pero la ecografía generalmente es el punto de partida. O el paciente se hace una tomografía abdominal o se realiza algún otro examen que termina observando la parte del hígado y entonces lo descubre a través de ese examen. Mira, qué interesante esto. Realizados los análisis de sangre y los exámenes de imagen, si el médico tiene sospecha, para confirmar el diagnóstico es necesaria una biopsia. Se retira un pedazo de ese tejido y se analiza en el laboratorio. Es importante destacar aquí que la confirmación viene a través de ese análisis de la biopsia.
A través de los exámenes tenemos una fuerte sospecha, pero solo se confirma con la biopsia. Es importante decir esto. Recibo a muchos pacientes que tienen un posible diagnóstico de cáncer, incluso ya llegan diciendo que tienen cáncer, pero cuando realizamos la evaluación con biopsia vemos que se trata de otra cosa. Entonces, la biopsia es fundamental incluso para el tratamiento. ¿Y por qué este tipo de cáncer está aumentando? ¿Mucho? Existe una condición llamada grasa en el hígado y la grasa en el hígado puede dañar el hígado, llevando a fibrosis, cicatrices, cirrosis y puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Y como la grasa en el hígado está aumentando mucho, la última estimación ya supera los 1.000 millones. Mira, más de 1.000 millones de personas en el mundo. Algunos estudios indican que ese número es incluso mucho mayor que eso. Entonces, tenemos un aumento en el riesgo de cáncer de hígado. Hay otros factores como la hepatitis C, la hepatitis B y el tabaquismo. La obesidad también es un factor de riesgo para el aumento del riesgo de cáncer de hígado. Y como la obesidad también está aumentando, entonces también tenemos un aumento de esta frecuencia. ¿Pero por qué? Sabemos que el tejido graso, el tejido adiposo, tiene acción. Es un tejido que llamamos metabólicamente activo. Puede producir sustancias, puede inflamar tu cuerpo, lo que lleva a un aumento del riesgo de cáncer de hígado. Por eso es muy importante cuidar de estos factores de riesgo que mencioné aquí. Muchos son evitables, puedes disminuir tu probabilidad con cambios en el estilo de vida. ¿Vieron que hablé sobre el hígado graso? ¿Quieres saber cuáles son los mejores alimentos para la grasa en el hígado? Y los peores, aquellos que debes evitar. Ya hice un video solo sobre eso. Si te interesa la prevención o también un tratamiento más eficaz con alimentos naturales, ya hice un video sobre eso, con varios consejos sobre la grasa en el hígado. Es muy importante que lo veas. Si haces clic aquí, serás dirigido a ese video. Un abrazo, hasta la próxima.